Bien, estábamos en el estudio del libro de los Hechos. Habíamos comenzado con el primer viaje de Pablo, ¿se acuerdan? ¿Dónde empezaron? Desde Antioquía de Siria, fueron a la isla de Chipre. Y ahí fundaron 2 iglesias, ¿cierto? El puerto de Salamina y después en el otro puerto, ¿cómo era que se llamaba? Pafos, ¿no? Acá, Salamina y Pafos. De ahí fueron al Asia Menor en barco. Pafos era un puerto. Y fueron a la provincia de Pisidia. Y ahí resulta que había otra ciudad que se llamaba ¿cómo? Antioquía. Entonces fueron a predicar a Antioquía de Pisidia, que era la capital de la provincia de Pisidia. Una provincia, una ciudad grande, muy interesante, con muchos judíos, porque había varias sinagogas. Y ahí en Antioquía de Pisidia les fue maravillosamente. Fue tan bueno que ya los judíos se molestaron y los empezaron a perseguir. Ellos siguieron evangelizando en la ciudad hasta que ellos lograron que sean expulsados de Antioquía de Pisidia por el gobernador y las autoridades gentiles. Fíjense que ellos negociaban con quien sea con tal de ir contra el evangelio. Así que de ahí Pablo de Antioquía, acá, ¿dónde fue? A la ciudad de Iconio. Entonces ya tenemos ¿cuántas iglesias formadas hasta ahora? 3. 2 en Chipre y Antioquía. Ahora vamos a Iconio. En Iconio, ¿qué pasó? Perfecto, todo bien, por supuesto. Se creyeron un montón de personas. Pablo estaba bla bla bla, pero los judíos no se les calmaba la furia. Así que ya hablaron de atraparlos y apedrearlos. Le dieron aviso a los apóstoles, a Bernabé y a Pablo. Y ellos, ¿qué hicieron? Salieron de Iconio y se fueron a Listra. Habiendo fundado la ciudad de Iconio, la iglesia de Iconio, se fueron a Listra. ¿Ya lo ven? ¿Está allá? Sí. En Listra, ¿qué pasó en Listra? Dice que cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás había andado. Listra, habíamos dicho que era una ciudad romana, absolutamente pagana y gentil. Ahí no había sinagoga. Fíjense que no empezó en una sinagoga Pablo predicando. Empezó en una plaza, en un lugar público. Y allí había un pobre hombre que no podía caminar, que estaba lisiado. Así que no le quedó otra cosa que escuchar a Pablo. Y generó fe la palabra de Pablo. Y este hombre entonces lo miró fijamente a Pablo. Pablo lo miró fijamente, vio que había fe para ser sanado y le dijo: levántate. Y el tipo se levantó de un salto. Y fue tan notorio eso que, claro, creyeron, como eran paganos en Listra, la mayor parte de los habitantes, si bien vamos a ver que habían judíos ahí, pero no había una comunidad judía fuerte, le querían ofrecer sacrificios. Y le pusieron el nombre de Mercurio a Pablo y ¿cómo era el otro? Júpiter, llamaban Júpiter a Pablo y Mercurio a Bernabé lo llamaban Júpiter y Mercurio a Pablo porque llevaba la palabra. Así que fíjense que ellos no entendían nada porque hablaban en el dialecto del lugar, así que Pablo y Bernabé no entendían lo que estaba pasando. La multitud se agitaba hasta que se dieron cuenta porque vino un sacerdote del dios Júpiter que estaba ahí cerca, que estaba el templo cerca, había un gran templo cerca del lugar, en las puertas de la ciudad de Listra. Así que vino con un toro para sacrificarlo porque creían que eran los dioses que habían tomado forma humana y guirnaldas y todo. Ahí recién se dieron cuenta. Y les costó mucho convencer al pueblo, a la turba, a toda esta gente exaltada, que no entendía lo que había pasado. Lo único que habían visto un milagro. Si un milagro tiene que ser sobrenatural, si es sobrenatural tiene que ver con los dioses. Algunos de los dioses, como estaba el templo de Júpiter, dijeron Júpiter, y el otro que habla bien debe ser Mercurio. Pablo dice que a duras penas lograron impedir que le sacrificaran el toro
a ellos diciendo, miren nosotros, y ahí aprovecharon para dar testimonio. Esto en general describe, la descripción de Lucas muy sintética, describe un hecho, digamos, de la turba que llamó mucho la atención, pero por debajo de este relato nos vamos a encontrar con un montón de personas que sí entendieron de qué se trataba y que el efecto de la predicación de Pablo más en la manifestación del poder de Dios en la sanidad golpeó sus corazones y creyeron. Pero eso, claro, lo que más se notó fue todo el show que armaron estos muchachos paganos que no entendieron nada, querían sacrificar creyendo que eran dioses. Bien, así que voy a leer el 17, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, voy a leer el 16, perdón. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Justamente les está diciendo esto. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, como diciendo, Dios da testimonio a través de la misma naturaleza. Fíjense cómo no hace alusión, como en otras predicaciones de Pablo, a la Torá, a la historia de Israel. Claro, porque acá estamos entre gente absolutamente pagana. Así que tenía que acudir a otro tipo de argumento para predicar el Evangelio. ¿Me explico? El 15 dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos de que justamente de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Acude a la observación, a lo que ellos podían observar en la naturaleza. Él es el que da la lluvia del cielo y tiempos fructíferos y nos da el sustento y alegría a nuestros corazones. Fíjense qué distinto a la predicación de Pablo y el sistema de argumentos, el sistema de argumentación que Pablo utiliza acá respecto de otras ocasiones en donde se le predicaba a los judíos. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Y acá viene el 19. Entonces vinieron unos judíos desde Antioquía, los tipos. Se quedaron con una bronca atravesada en la garganta. Se quedaron con la sangre en el ojo, o como quieran llamarle. Pero los movilizaba esto ya nivel de odio, ¿no? Ya era un odio nivel 3 acá. Vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron, convencieron a esa multitud tan voluble y tan ignorante y tan supersticiosa, que no habían entendido mucho de qué se trataba la cosa, persuadieron, es decir, convencieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, qué resumen, acá Lucas tendría que haber hecho un par de palabras más para contarnos la historia, ¿no? Fíjense, lo convencieron a la multitud y habiendo apedreado, ya nos pasa directamente al resultado, no nos dice que juntaron las piedras ni que... no. Resulta que los convencieron de que estos eran gente que no les convenía. Y ellos, como todo supersticioso, ¿vieron? Por la duda, juntaron piedras, recién eran dioses, ¿no? Hace 15 minutos eran dioses, estaban por ofrecer sacrificio. No son dioses, ya son cualquier cosa, ¿no? Ojo que esto suele pasar, ¿no? Suele pasar. Los varones sabemos que pasa, por ejemplo, con los futbolistas. Hoy están allá porque hicieron un gran gol, el otro partido fue un desastre y ya está allá abajo. Pasa con todos. Vos no me diste, chao, se acabó. No recibimos lo que necesitábamos, lo que queríamos y se acabó. Así que lo apedrearon a Pablo. ¿Saben lo que significa ser apedreado? Es más, lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Lo arrastraron después cuando creyeron que murió y lo tiraron porque creyeron que había muerto. Las piedras quebraban huesos, rompían y desgarraban la carne, músculo, piel.
Las piedras golpeaban la cabeza, producían todo tipo de traumatismo, no solamente en el cráneo, traumatismo en todo el cuerpo. Era horrible morir apedreado. Así que de una apedreada de esa no se salvaba nadie. Por eso lo dieron por muerto, porque era imposible que se salvara, porque no le tiraban así piedritas, ¿entienden? Lo apedreaban con piedras grandes que lastimaran. Así que estaría Pablo sangrando, Pablo estaría desvanecido completamente, por eso lo dieron por muerto. Lo arrastraron porque Pablo estaba completamente desvanecido, había perdido el conocimiento, y lo tiraron fuera de la ciudad. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Los discípulos lo rodearon, dice. No nos da muchos detalles Lucas. Ya, cuando vayamos para allá, tenemos que hablar seriamente con Lucas. Cuando nos encontremos en el reino de los cielos con Lucas, yo le voy a reclamar un par de cosas. Lo rodearon, no sé para qué, si para protegerlo, para orar por él o por qué, no sabemos, pero lo rodearon. Imagínense la situación. ¿Quiénes lo rodearon? Los discípulos. Es decir, había gente que había creído al Señor y ahora estaban ahí, lo rodearon. Y el tipo se despierta y se levanta. Eso no queda otra manera de entender este texto de que acá fue un milagro extraordinario de parte de Dios. Así como el tipo paralítico se levantó cuando Pablo le dijo levántate, ahora el Señor le habrá dicho adentro levántate, y Pablo se levantó. Fíjense, lo rodearon los discípulos y se levantó y entró a la ciudad otra vez. Ya, imagínense que se encontraba con uno de esos que Pablo había apedreado. ¿Qué pasó? Porque no es que, sobrevivió el tipo, estuvo en coma 40 días, inconsciente, se despertó. No, ahí al toque se levantó. Esto es simplemente una sanidad extraordinaria. Y al día siguiente, durmió, descansó, no sé si le dolería algo o por qué, pero al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, otra ciudad que no se sabe bien exactamente, pero la mayoría lo ubican acá, en este lugar, ¿no? A Derbe. Yo que Pablo digo, no, déjame probar, me dedico a otra cosa. Vamos a casa, Bernie, vamos a casa. Bernie, se acabó acá, mirá, si Dios no nos cuida, Dios no nos protege. Mirá, me dieron un... Y después, dice, para Derbe, y después de anunciar el Evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos, se fueron a su casa a dormir, a tomar la leche. Después que estuvieron en Derbe e hicieron muchos discípulos, ¿ya cuántas iglesias vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estos tipos, 6 iglesias venimos. Volvieron otra vez por el camino que habían hecho. Otra vez hacia el norte, hasta Antioquía, y después hacia el sur, pasando por toda la provincia de Pisidia. Fíjense. Y después de anunciar el Evangelio en Derbe y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, donde lo habían apedreado. Volvió a la ciudad el tipo ahí a predicar, a confirmar, porque su preocupación era confirmarlos. Y a Iconio, y volvió a Antioquía, donde lo habían expulsado. No creo que habrá entrado por la calle principal, pero habrá entrado igual. Entró y se reunió con los hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos. Fíjense para qué volvió Pablo. ¿Qué le preocupaba a Pablo? Listo, hicimos campaña y evangelizamos y pasamos y estuvimos acá y juntamos tantas personas. No, a él le importaba también. Era un evangelista, pero también era un misionero
que fundaba iglesias. Es distinto. Pablo era un misionero. El misionero evangeliza, pero funda iglesias y las deja establecidas. Y el misionero es un pastor evangelista, porque está preocupado por las ovejas. No es que simplemente logra conversiones, ¿no? Que la gente levante las manos. Hace sanidades igual que el evangelista. Pero acá el misionero, Pablo, se preocupa por la iglesia. Así que volvamos otra vez. Pero Pablo, te apedrearon en Listra. En Antioquía te expulsaron. Los de Iconio tampoco lo querían mucho los judíos. Sí, pero hay que confirmar los ánimos de los discípulos. Porque con todo esto que me pasó a mí, yo creo que deben estar asustados. Deben estar con miedo. Porque resulta que ser cristiano no era fácil. Resulta que ser cristiano iba a tener oposición. Hay que, fíjense, confirmar los ánimos. Qué importante, porque habla del ánimo. ¿Vieron? ¿Alguna vez se sintió desanimado o desanimada? Me pasa seguido. Qué lindo es que alguien nos confirme el ánimo. Generalmente con palabra de Dios. Eso nos confirma. ¿Saben qué nos confirma el ánimo? Porque nos cambia la perspectiva y el punto de vista. Encontrarnos con Dios. Eso nos confirma. Encontrarnos con Dios en oración con la Biblia abierta. Eso nos confirma el ánimo. Y si tenemos la gracia y la bendición de que alguien esté con nosotros y nos confirme, también sirve. Alguien que traiga palabra de Dios, alguien que traiga palabra profética. Es decir, la palabra, ¿se acuerdan lo que decíamos el domingo era? O no sé cuándo. No, el viernes. Ya he hablado por el Hijo, ya está todo cerrado, todo terminado, pero la palabra profética es traer esa palabra que el Hijo ha hablado. Eso nos confirma el ánimo. Y fíjense cómo uno dice, no, si vos tenés fe, tenés que siempre estar animado, siempre positivo. Como había un gobernador que decía, sí, acá con entusiasmo, con optimismo, siempre positivo. Un cristiano siempre positivo, siempre para... Y no, a veces estamos sin ánimo, a veces nos asustamos, a veces nos preocupamos. Necesitamos confirmar en fe nuestro ánimo. Por eso decía, la presencia de Dios y la palabra, porque ¿qué engendra fe en nuestros corazones? Que confirma nuestro ánimo. La palabra de Dios, pero la palabra que sale de la boca de Dios, la rema de Dios, ¿no? Bien, así que dos cosas: confirmar el ánimo y exhortarles a que perseveren en la fe. Ánimo, muchachos, fuerza, la cosa está difícil y viene peor, pero vamos, porque el Señor está con nosotros y hay que perseverar. ¿Qué significa perseverar? Lo que hacía Pablo, persistir. Pero que era porfiado el tipo. Ni que lo apedreara. Él confirmaba su ánimo, se levantaba e iba otra vez. ¿Por qué? ¿Qué hace que nosotros hace que perseveremos? Cuando entendemos la voluntad de Dios. Primero, cuando entendemos que cuando estamos fuera de la voluntad de Dios nos va pésimo. Cuando estamos en la voluntad de Dios, por más que la cosa esté difícil, vamos para adelante. Dos cosas se preocupaba Pablo, mucho: que estén de ánimo, que no se asusten, y les exhortaban, fíjense, a que perseveren en la fe, diciéndole, ¿cómo les decía? Muchachos, crea, el Señor lo va a prosperar. Amén, hermano, fuerza, hermano, levante ese ánimo, hermano. No, fíjense cómo los exhortaba. Le decía, es necesario que a través de muchos problemas y dificultades entremos en el reino. Anda tu ánimo, Pablo. No me vayas a dar ánimo, querido. No te preocupes, es necesario. Es decir, no hay otro camino que seguir el camino que caminó nuestro Señor.
El camino que él dijo que era angosto y el camino al cual dice, el que no toma su cruz y muere, porque la cruz no es una cosa pesada, la cruz es mi marido, mi mujer. No, la cruz es el instrumento de muerte, morir a uno mismo para dejar la voluntad de Dios como cosa primera. El que no toma su cruz y camina por el camino angosto no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Pero ¿cómo? Yo quiero, no puede, es necesario. Así que, ¿tenemos tribulaciones? Sí. De salud, económica, de familia, lo que sea. Cuestión de abrir cualquier puerta de la cuadra y de cualquier barrio y vamos a encontrar bodrios de todo tipo de tamaño. Todo que uno, diríamos nosotros, ¿no? Todo que bodrios. Color, tamaño, pero es necesario para nosotros alcanzar el reino de Dios a través de muchas tribulaciones, ¿no? Fíjense cómo nos insta a permanecer. Vamos a leer un poquito 2 Corintios 11:25, donde Pablo recuerda su pasaje por la ciudad de Listra. Sí, predicamos, tuvimos una gran campaña, dice Pablo. Impresionante la cantidad de gente. Hubieron 5.000, 6.000 sanidades, de todo, dice. A ver cómo dice acá el 24, dice 25 de 2 Corintios 11:25. 3 veces he sido azotado con varas. Acá el 23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fui apedreado. ¿Te acuerdas cuando fui apedreado en Listra? No se olvidaba, Pablo. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en alta mar. Muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y fatiga, en muchos en hambres. Con razón dijo, es necesario que a través de muchas tribulaciones. Qué principio. Y fíjense también, le cuenta a Timoteo ya al final de su vida, Pablo, en la segunda carta de Timoteo. Capítulo 3, versículo 11, dice, al 10 leo, pero tú has seguido, Timoteo, mi hijo, lo trata como hijo, mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia o perseverancia. Has seguido también persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Aunque de esta última, cuando ya le está escribiendo esta carta a Pablo, a Timoteo ya le dice, ha llegado mi hora, ¿no? Este es el momento en que voy a ser sacrificado. Pero fíjense, se acuerda siempre de Listra, lo pone en la lista de sus recuerdos más interesantes. No sé si se habrá guardado alguna piedrita de souvenir del evento, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos decir de su paso por Listra antes de continuar y de terminar este pasaje? Algún fruto de Listra, dice que muchos creyeron. Fíjense, y esto es realmente emocionante, a mí me emociona esto. Fíjense, capítulo 16 de Hechos, verso 1, después lo haremos con más detenimiento. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, ya en el segundo viaje, 16 nos cuenta el segundo viaje, ya volvieron. Y había allí, en Listra, cierto discípulo de los que habían creído, llamado Timoteo. Su mamá Loide y su abuela Eunice habían creído al Señor, a Pablo, en aquel momento,
cuando Pablo sanó a ese paralítico y predicó, la mamá de Timoteo era judía casada con un gentil, con un griego, un pagano, y ella creyó a la palabra de Pablo. Y él tenía un hijo que se llamaba Timoteo, pequeño muchacho, que terminó siendo el heredero del ministerio de Pablo, al cual Pablo llamaba mi hijo en la fe, y que le escribe 2 cartas hermosas y emotivas y personales. Timoteo tenía problemas de estómago y él le recomienda cosas, y después le pide en la segunda carta: tráeme el capote y la capa y los libros y principalmente los pergaminos. Venía a verme antes del invierno porque él ya sabía que iba a morir, ya Pablo viejo iba a ser condenado a muerte. Timoteo nada menos salió de Listra, el fruto de la pedreada de Pablo. Valió la pena, Pablo. Valió la pena pasar por Listra. Valió la pena bancársela, ¿no? Entonces a veces vale la pena bancársela. Sí, pero está difícil. Pero a veces vale la pena porque si la cosa viene brava, algo el Señor importante tiene. O vamos a decirlo al revés. Si el Señor va a hacer algo importante, la cosa se va a venir media bravita. Prepárense. No sé, me encanta. Vamos. Dice, bueno, hasta ahí el viaje de regreso, y dice que el 23, segunda Timoteo 3:12, dice, y dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Listo, no hay vuelta. Ese es el camino. Versículo 23 dice, y constituyeron ancianos en cada ciudad, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Constituyeron, hasta acá habíamos llegado la última vez, pero habíamos terminado rápidamente como para concluir y hacer un cierre. Por eso volví para atrás y vimos un par de detalles. Constituyeron ancianos, es decir, constituyeron en la idea de eligieron a personas que estaban por lo menos capacitados. Se cree que más o menos este viajecito que Lucas nos relata en pocos versículos, la verdad que pocos versículos, más o menos habrá durado desde el año 45 al 48 y 49, es decir, duró entre 3 y 4 años este viajecito, primer viaje de Pablo, que Lucas nos relata muy sucintamente, muy sintéticamente, ¿no? Por eso, fíjense que para trasladarse de una ciudad a otra no había colectivos, trenes, autos, nada, ni bicicleta. Ellos se trasladaban a pie, caminos difíciles, así que llevaba tiempo trasladarse de un lugar a otro. Acá dice, bueno, y salieron de acá y se fueron allá. Después hicieron todo el mismo camino, pero al revés, confirmando a las iglesias, y eso lleva tiempo, porque en definitiva fundaron 7 iglesias. Fundaron de la nada 7 iglesias y establecieron en cada iglesia un pastor o anciano o encargado, ¿sí? Alguien que más o menos pudiera guiar a los nuevos a través. Necesitaban a alguien que constantemente los exhorte, les exhorte el ánimo, les enseñe la palabra, pero habrá sido un curso intensivo, porque en 2 o 3, 4 años, entre 3 y 4 años había que formar líderes. Qué importante es esto. Bien, versículo 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia otra vez. Por Antioquía, pasaron por Pisidia y vinieron a Panfilia, ¿no? Dicen que estaban en Derbe, pero fueron hasta el norte y volvieron a dar la vuelta porque querían confirmar las iglesias. Bien. Y habiendo predicado la palabra en Perge, fueron a Atalía. Atalía era una ciudad portuaria, ya directamente con la idea desde ahí tomarse un barco de regreso a casa, después de 3 o 4 años. Sabemos que, vamos a leer, dice, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía,
De allí navegaron a Antioquía de Siria, ¿no? Antioquía de Siria, ya no es Antioquía, sino la Antioquía desde donde habían partido, desde donde estaba la iglesia más importante, no judía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. La idea es de la misión cumplida, es tiempo de volver y dar, porque ¿saben qué? Todos los días Pablo le mandaba un audio de WhatsApp a los hermanos de Antioquía. Estamos acá, ahora estamos en Perga y me acaban de apedrear, entonces me levanté. Nada, los de Antioquía no sabían nada de lo que estaba pasando. Nosotros nos enteramos antes que los de Antioquía, de Siria. No sabían nada, así que es hora de volver y contar y rendir cuenta. Pero fíjense el detalle que no quiero que perdamos de vista en todo el recorrido del libro de los Hechos. El papel de la iglesia. Pablo recibió directamente de Dios el Evangelio. Nadie se lo enseñó. Pablo recibió directamente de Dios el mandato de predicar a los gentiles. Nadie le dio ese llamado. Pero siempre Pablo se sujetó a la iglesia donde Dios lo puso. Y siempre fue encomendado en el momento y de la manera en que la iglesia lo sintió de parte de Dios, a través de otros. Fíjense que cuando Pablo y Bernabé fueron enviados por profetas de la iglesia de Antioquía. Y ahí es el momento. Pablo, ¿te acordás que vos recibiste un llamado de Dios? Ahora es el momento. Y es la iglesia la que lo envió. Después no fueron solos, pero ellos siempre fueron con el respaldo de la iglesia del Señor, ¿no? Eso es interesante. ¿Saben? Hoy hablaba con una hermana de la iglesia y ella me preguntaba por qué algunos dicen que se sienten incómodos en esta iglesia y que por ahí en otra iglesia se sienten más cómodos. Yo decía, pero por supuesto, si yo mismo me siento incómodo en esta iglesia, porque me hablan de que tengo que sufrir, de que tengo que dejar el pecado, dejar un montón de cosas, que tengo que estudiar la Biblia, que tengo que entregar mi vida, que tengo que dejar todas las cosas y ponerme en la voluntad de Dios. Es recontra incómodo, va totalmente en contra de lo que yo quiero. Pero tienen razón, por supuesto. Encima, ni siquiera me hablan de que voy a prosperar, ni que voy a tener mucha plata, ni que voy a vivir ni eso. Entonces es un bajón, por supuesto. No es una iglesia nacional y popular. Es una iglesia donde vamos a la... Acá nadie inventa nada. Ni el pastor, ni principal, ni yo inventa. Acá abrimos la Biblia y ¿qué le puedo hacer? A mí me molesta. A mí me gustaría que fuera distinto. Pero dice, es necesario. No me resulta cómodo a mí, ¿eh? Pero bueno. Si Dios nos llamó en esta congregación y en esta familia es por algo, ¿no? Y esperemos que Él nos dé toda la sabiduría y la fuerza para avanzar. Bien, y habiendo llegado, imagínense la llegada de Pablo y Bernabé al puerto ¿cómo era el puerto? De Seleucia. Y de ahí lo estarían esperando los hermanos, ya, Y de ahí a Antioquía. Cuando fueron, dice que convocaron y habiendo llegado y reunido a la iglesia, convocaron a la iglesia, que era grande la iglesia de Antioquía de Siria, le contaron cuán grandes cosas había hecho el gran siervo de Dios Pablo. ¿Así dice? No, dice, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Quién es el protagonista de la historia? El Señor. ¿Quién es el autor de todo? El Señor. Y qué maravilla, dice Pablo, que nos usó a nosotros. ¡Qué privilegio! ¿Saben? Fui apedreado por causa del Señor. ¿Saben? Un dedito para arriba. Y cómo había Dios abierto, porque siempre es Dios el protagonista. Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. O sea, les contaba todas las anécdotas, pero en resumen, lo que Pablo le dice, ¿saben todo esto que pasó? Lo que significa dos cosas.
que Dios hizo grandes cosas con nosotros y fundamentalmente que Dios abrió la puerta de la fe a los gentiles. No se olviden que al principio se creía que esto era para los judíos y de alguna manera iba a terminar repercutiendo a los gentiles. Pero acá ellos, ya Pedro se asombró, ¿se acuerdan cuando en la casa de Cornelio se asombraron? ¿Cómo? ¿Recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros? ¿Y no están circuncidados? Y no. ¿Y no guardan el sábado? Y no, porque son gentiles. Bueno, ellos capaz que guardaban el sábado porque eran prosélitos, los de la casa de Cornelio. Pero igual llegaba el Espíritu Santo, igual hacía la misma obra. Así que le asombraba, y eso Pablo argumentaba a la iglesia. Pablo también era uno de los líderes de la iglesia, uno de los pastores. Estaba ausente hace unos cuantos años, pero cómo Dios había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Esto es maravilloso. Porque se cumplía, era ver el cumplimiento de un montón de profecías del Antiguo Testamento. Y se quedaron allí, ¿en dónde? En Antioquía, en la iglesia, por mucho tiempo con los discípulos. Se calcula que estuvieron entre 2 y 3 años. Porque vamos a ver que el capítulo 15 y todo el desastre que relata el capítulo 15, una controversia grave que hubo, ocurrió a mediados del 51 o el 52. Se cree, ¿no? Es lo que calcula. Entonces Pablo y Bernabé estuvieron ahí colaborando con la iglesia de Antioquía, pastoreando, evangelizando, haciéndola crecer aún más, aproximadamente entre 2 y 3 años, por eso dice mucho tiempo con los discípulos. Y así pasa el tren del tiempo en la vida de Pablo, ¿no? Como la última charla. Así pasa en los años en la vida de Pablo. Ya sea que está en tierra misionera o ya sea que está en la iglesia donde él se siente cómodo, donde él es uno de los pastores, de los líderes, de los ancianos, de los obispos. Es el Señor primero. Y así pasa. Y la voluntad de Dios se va cumpliendo en la vida de Pablo. Y es usado, y Dios obra a través de eso, ¿cierto? Yo leía esto y decía, yo también quiero, ¿o no? ¿No quieren ustedes también? Yo también quiero. Tal vez no de la manera en que lo fue Pablo, pero yo también quiero que Dios obre a través mío y bendiga a otros a través mío. Yo también quiero ser instrumento de bendición, yo también quiero ser instrumento de luz. Yo no me siento capacitado, no me siento capacitado. Necesitamos lo sobrenatural en nuestra vida, ¿no? Lo sobrenatural, y no para hacer magia, no para hacer show. Necesitamos lo sobrenatural porque solo lo sobrenatural puede modificar el corazón de una persona. Solo el Espíritu Santo, que es algo espiritual, sobrenatural, porque por eso es Espíritu Santo, espíritu, ¿entienden? Espiritual, solo el Espíritu Santo puede tocar el corazón de alguien. No yo que puedo, por más que hable, enseñe, lo que sea, ponga una musiquita, toque el violín, no logro nada. Necesitamos lo sobrenatural. Necesitamos el Espíritu Santo activo como estaba acá. Y les digo que es un deseo mío para mí y es el deseo mío para cada uno de ustedes que podamos decir, qué maravilla lo que Dios hace a través mío. A través mío, ¿quién soy yo? Sin embargo, Dios tocó a tal persona, a tal vecino, a tal compañero de trabajo, a tal conocido, a tal amigo, a tal pariente. Qué maravilla, ¿no? En eso nos tendríamos que ocupar. Amén. Qué lindo, ¿no? Bien. Terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Lucas, que dejó registrado este relato. Cortito a veces para nosotros, muy, muy sintético, pero podemos imaginarnos el resto, podemos de todas formas sentir tu palabra hablando en nuestro corazón. Señor, a esto nos llamás, Señor, a servirte, nos llamás a tener el privilegio de poder dar a otros, de poder ser útiles a otros, de poder ministrar a otros. Danos la capacidad, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, llénanos de tu Espíritu Santo, danos dones, danos poder para que nuestra vida, que de todas formas pasa rápido, pero pase, Señor, en este lujo, en este privilegio de hacerlo sirviéndote, Señor.
sirviéndote, sirviendo a los demás. Esa es la única manera de servirte, sirviendo a los demás, siendo un brazo tuyo, una mano tuya, siendo un ojo, un oído, lo que sea que nos pongas a hacer, Señor. Siempre en la iglesia, siempre en la comunidad, en la asamblea, que también es nuestra familia, Señor. Cuántas cosas lindas nos regalas, Señor. Cuántas cosas lindas. ¿Por qué hacemos todo tan complicado? Pero así somos, Señor, y así nos recibiste y sabés que somos así. Así que te pedimos que nos trates, que nos transformes. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos a que nos transformes y nos trates. No importa lo que venga, Señor, queremos servirte. Queremos hacerlo, Señor, como individuos, como hijos tuyos y también como integrantes de la iglesia. Que la iglesia que envía, la iglesia que protege, la iglesia que cubre. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Amén.